Porque el sello de Dios es la sobrenaturalidad. El sello de Dios es lo sobrenatural. De hecho, lo natural para la iglesia, lo normal debería de ser lo sobrenatural. Así fue que Dios lo diseñó. Prepara tu corazón para recibir palabra de bendición a través de un hombre de Dios, el pastor Javier Sánchez. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Había una preocupación instalada en el corazón de los judíos, en este caso de los apóstoles, que habían visto al Señor Jesucristo actuando, haciendo milagros, manifestando el poder, viendo con su propia, siendo testigos oculares de primera mano cómo el poder de Dios y el reino de Dios había llegado. Nadie podía ocultarlo, excepto que no tuviese esa persona un corazón herido y cautivado por los demonios, como los escribas y los fariseos de aquel entonces. Pero todo el que estaba ahí tenía que reconocer la grandeza de Dios manifestada a través de este hombre que era aparentemente en el principio, en una etapa, un simple carpintero, hasta que Dios lo llamó. Porque dentro de las cosas que se están diciendo ahora, como si fueran nueva revelación, ahora resulta de que Jesús era rico. ¿Usted lo ha oído eso? Ahora dice que Jesús era rico. Yo nunca he visto un carpintero de que el carpintero rico. En la antigüedad las personas que trabajaban hacían ese tipo de trabajo eran personas humildes, que se sostenían con lo necesario. Pero eso es otro tema. Pero el caso es que este hombre suelta su identidad, como todo el mundo lo conoce, como todo el mundo está acostumbrado a verlo. Y ahora, dice la palabra de Dios, es solicitado, es movido por el Espíritu. Y es llevado, primeramente, a ser bautizado. Amén. A ser bautizado. Ay, cuando lo bautizan, Juan el Bautista lo que dice, pero yo no soy digno, deja para que se cumpla toda justicia, toda escritura. O sea, vamos a hacer las cosas conforme a como el Padre lo ha establecido. No vamos a alterar nada. Porque si el Padre decide que una cosa se haga de una forma, hay que dejarlo tal y como Él lo ha establecido, ¿sí o no? Luego dice la Biblia, el hombre es llevado por el Espíritu al desierto. Ahí es entrenado. Ahí es entrenado. Ahí ayuna, ahí ora. ¿Dónde? En el desierto. Y la palabra de Dios dice que el enemigo, que no tiene que ver en qué terreno tú estés, siempre y cuando tú hayas decidido hacer la voluntad de Dios, le lleva oferta, le lleva batalla, le hace la guerra. ¿Dónde? En el mismo desierto. Un hombre que está en oración y en ayuno, 40 días de ayuno. Hay gente que dice que no es necesario ayunar tanto. Yo le diría a una gente así, ¿por qué Jesús entonces, siendo el Hijo de Dios, tuvo que ir a hacer 40 días de ayuno en un desierto? Descíframe ese código a ver. Porque se supone que si era el Hijo de Dios, hermana, tenía todo exonerado. Porque, dígame usted, no. El propio Hijo de Dios, el Padre lo envía a un desierto. ¿Por qué? Porque por el hecho de tú tener una marca, una cosa es una marca, una cosa es que Dios haya dicho una palabra de ti desde la esfera, desde las regiones celestes y se manifieste en la tierra. Y Dios dice, ese es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Ya eso el Señor lo dijo. Ahora ese hijo tiene que ir a buscar el recurso que Dios tiene para que se cumpla lo que Dios ha establecido. Usted me está entendiendo, ¿verdad que sí? Dios te puede señalar con una función, con un ministerio,
Dios te puede señalar para algo. Dios puede decir, te llevo a las naciones, vas a impactar, te voy a usar poderosamente. Esa es la intención de Dios y la voluntad perfecta de Dios. Ya Él ha dicho lo que tú eres. Te constituí como profeta a las naciones, como le dijeron. Pero tú tienes que ahora, tienes el compromiso de ir a buscar el recurso que Dios tiene para que tú puedas cumplir la función para la cual Dios te ha establecido. Y Jesús fue a hacer eso. Va 40 días con sus 40 noches. Es tentado por el diablo. Fue llevado por el Espíritu. Pero ahora Él viene, no porque fue llevado por el Espíritu. Dice la Biblia que ahora Él viene de otra forma y con otra identidad. Ahora dice la Biblia que viene en el poder del Espíritu. Alabado sea el nombre de Jesús. El poder del Espíritu. ¿Por qué necesitamos? ¿Por qué Jesús, siendo Jesús, tuvo que tener un tiempo de intimidad con el Padre para venir con el poder del Espíritu? ¿Por qué Moisés, más atrás vamos, Moisés después de ser un perseguido y ser una persona prófugo de Egipto, entonces tiene que meterse a un monte 40 días, 40 noches, y cuando desciende del monte viene incluso con una identidad resplandeciente? Pero si Dios dijo que Él era que iba a libertar, Dios dijo que Él era que iba a libertar a su pueblo de Egipto. Esa es la intención de Dios, esa es su marca, ese fue el sello. Te llamé para eso. Ahora, para tú recibir el material que liberta, alabado sea el nombre de Dios, para tú recibir lo que pone al diablo a raya, gloria al nombre de Dios, para tú recibir lo que realmente confronta la tiniebla, tú tienes que ir tú, presentarte tú como persona en sacrificio vivo delante de Dios, para que Dios te dé los recursos sobrenaturales para tú poder cumplir su función. La gente de aquí es inteligente, aquí te me está entendiendo. Ahí hay un cuchillo y su baqueta. Fácilmente un cuchillo sin baqueta resuelve, pero una baqueta sin cuchillo. ¿Para qué sirve eso, Prieto? Dígame. Pero sirve para nada. Entonces tenemos lamentablemente la marca, que el que lo ve dice, ese es. Pero tenemos personas que son nubes, que no tienen agua. Nubes que cuando usted la ve, dice, va a llover, va a caer, no tienen nada. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces ahora Jesús se va, cumple su propósito. Pero los que andan con Jesús, lo que creen es que el Señor, a través del poder, a través de milagros, a través de esa multitud que lo sigue, va a producir una especie de rebelión y de revuelta. Porque donde tú tienes 7,000 y pico de personas que andan detrás de ti, que están escuchándote hablar, que están impactados por lo que tú estás enseñando, es fácil decir, a partir de ahora, nosotros tenemos el control. A partir de ahora, Roma no es que sabe. Ellos pensaban que iba a suceder algo así. Ellos pensaban que ese dominio que tenía que tener Israel como nación ya plenamente restaurada, sin precisamente estar debajo de ningún imperio, ellos creían que este era el momento más indicado. De hecho, vinieron diferentes movimientos que intentaron eso, restaurar a Israel de forma política. Y ellos todavía tenían esa mentalidad. Era algo que eso es lo que ellos tenían pendiente. Y este es su líder. Multiplica panes, multiplica peces, sana persona. ¿Quién no le debía un favor a Jesús? ¿A quién el Señor no le había sanado un familiar? ¿A quién el Señor no le suplió en un momento? Alabado sea el nombre del Señor. Este es el hombre indicado. ¿Por qué los escribas y los fariseos se levantan contra Jesús? Porque Jesús socialmente era un peligro. Porque donde una persona, y lo he dicho y lo creo, donde una persona mueve 5, 6, 7,000 personas detrás de él, los líderes inmediatamente están en vilo, están en expectativa. Y este hombre vino a afectarnos, pero el Padre tenía otro diseño. Jesús comienza a decir que va a morir, que va a morir, que va a morir.
Jesús comienza a decir que va a partir, que se va. Después que Jesús es clavado en la cruz del Calvario y resucita. Entonces hay una pregunta que ellos le hacen, como quien dice, entonces, dice así, entonces, los que se habían reunido con él le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ya vimos milagros, hablaste del fallecimiento, ya vimos que resucitaste. Entonces, del tema que nosotros quedamos pendientes, por decirlo así, ya va a ser ahora. Este es el momento. Lo que pasa es que ellos estaban con una mente limitada. Se puede muchas veces servir a Dios y tener una mente limitada. ¿Usted sabe eso? Se puede creer en Dios, servir a Dios, seguir a Cristo y al mismo tiempo tener una mente limitada. Porque a veces la mente va a funcionar de acuerdo al cúmulo de informaciones que nosotros tengamos o que manejemos. Y si hay cosas que no las manejamos, no las sabemos, ni siquiera pasa por nuestra mente que eso existe. Señor, tú vas a restaurar el reino ahora. Mira, a ustedes no les toca saber, yo estoy parafraseando, a ustedes no les toca saber lo que el Padre tiene en su potestad. Pero enfóquense en esto. Estoy utilizando mi palabra. Ubíquense en esto. Recibirán poder cuando haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y ellos le están preguntando sobre Israel. Pero dice, me seré testigo en Israel, en Judea, ya se mete en una zona fronteriza, en Samaria, ya estamos hablando de la frontera, ¿verdad que sí? Y de ahí en adelante, hasta lo último de la tierra. Ellos, como personas de mente limitada, no se imaginaban ni siquiera que le iban a hablar de Samaria. Ellos estaban pensando en Israel y en los judíos como pueblo adquirido o escogido por Dios. Pero como siempre, los planes de Dios son más grandes que lo que tenemos nosotros. El Señor le dice, un lugar, otro más y hasta lo último de la tierra. Y a su nombre. Cuando viene el Espíritu de Dios sobre ellos, que viene, dice la Biblia, después de haber esperado en el aposento alto, que viene sobre ellos lenguas o flamas de fuego, por decirlo así, repartidas sobre ellos, sobre su cabeza. Esa manifestación de señal que vino, esa presencia de Dios. No sé si usted ha tenido la oportunidad de tener una experiencia parecida, donde por lo menos yo he tenido la experiencia de sentir que el Espíritu de Dios viene como llama de fuego, pero solamente la he sentido en los ojos. He sentido el Espíritu de Dios como en llama de fuego, pero lo he sentido como que me corre en la espalda. A veces uno siente esa experiencia de que de repente le echan como un aceite en la cabeza. Yo no sé si usted ha tenido esa experiencia. A veces uno siente la experiencia de una agua que corre desde su interior, como dice la Biblia, que el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán como río de agua viva. Y uno siente una corriente. Todo esto se siente. Hay mucha gente que dejaron de sentirlo. Otros no conocen eso, porque estas son experiencias sobrenaturales que la produce el Espíritu Santo de Dios. Porque el sello de Dios es la sobrenaturalidad. El sello de Dios es lo sobrenatural. De hecho, lo natural para la iglesia, lo normal debería de ser lo sobrenatural. Así fue que Dios lo diseñó. Pero ahora, Moisés dura 40 días en un sitio, 40 días dura Jesús en otro lugar. Pero ahora los discípulos, para ellos poder ser testigos, no solamente de lo que Jesús hizo, ahora de lo que el Señor quiere hacer, pero ahora a través de ellos. Ahora tienen ellos que durar un tiempo también guardados en intimidad en el aposento alto.
Ahora ellos tienen que estar en un espacio tranquilo, buscando a Dios, metido en la presencia. No sé si en ayuno corrido. Hay otros que lo hacen en monte, otros lo hacen en cueva, otros lo hacen en su aposento, en su casa. Alabado sea el nombre de Dios. Otros lo hacen en iglesia. Pero tiene que haber un espacio donde uno se aparte, aleluya. Tiene que haber un espacio donde uno presente su vida delante de Dios. Tiene que haber un espacio donde Dios, yo le puedo decir a Dios: aquí estoy delante de ti, ahora yo menguo para que tú crezcas. Alabado sea el nombre de Dios. Tiene que haber un espacio donde yo me rinda ante su presencia. Porque a veces los afanes, el sistema, los afanes nos envuelve tanto que se nos olvida rendirnos ante su presencia. La iglesia depende de su presencia. No se muevan de Jerusalén. No se muevan hasta que no sean investidos, revestidos del Espíritu Santo. Porque sin Espíritu Santo no hay forma de predicar. No pasa nada, el mensaje se da bonito. Nadie recibe la palabra, nadie es convencido. No hay convicción, porque el que produce la convicción de pecado, de justicia y juicio es el Espíritu de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Entonces encontramos un Pedro que viene de una naturaleza tímida. Una naturaleza extrovertida. Encontramos un Pedro que en su estado natural, sin ayuno, sin consagración, está cortando orejas, está de desalineado, pero ahora, cuando este hombre ha experimentado estar en la presencia de Dios y el Espíritu de Dios es el que toma el control en la vida, encontramos a otro tipo de hombre, otro tipo de persona. Alabado sea el nombre de Dios. Y se hace la pregunta, pero ven acá, pero no está como muy temprano para esta gente estar bebiendo. Porque toda parte del mundo, todo el mundo sabe que lo normal, excepto que una persona no se ha dado al alcohol, lo normal es que la persona, si en dado caso le va a coger la línea a la bebida, lo hace es de las 6 en adelante, 6, 7 de la noche. Ah, no, era temprano en la mañana. Oye, esto está lleno de mosto. Esto es tan ebrio. Aleluya. Y el Espíritu Santo en su buena ahí. Y el Espíritu Santo moviéndose. Y el Espíritu de Dios tocando. Aleluya. Y el Espíritu, y ellos sintiendo la presencia de Dios poderosamente. Y mientras los otros lo que están viendo es un grupo de borrachos. Alabado sea Dios. Alaba y glorifica. La visión de Dios y la visión tuya siempre va a ser diferente. Pero la visión tuya y la visión del que está allá afuera, que no conoce a Dios, es totalmente distinta, porque el que no conoce a Dios va a juzgar de acuerdo a lo que ellos hacen. Y los que no conocen a Dios, lo único anormal que reconocen es el consumo de cualquier otra cosa que no sea precisamente buena para el cuerpo. Usted me está entendiendo, ¿verdad? Esta gente es tan ebrio. No, ebrio no. Esto lo he dicho por el profeta Joel y comenzó a explicarle. Y cuando esta gente comenzaron a hablar, aprovechando, oiga cómo el Espíritu de Dios es inteligente y la sabiduría de Dios, como vienen personas que estaban juntos, venían de diferentes lugares a esta fiesta de primicia del día de Pentecostés, gente que viene de diferentes sitios. Entonces Dios utiliza y cae esa unción, ese derramamiento del Espíritu de Dios, y todas esas personas comienzan a hablar en diferentes idiomas. A todo aquel que estaba ahí hablando lengua, las manifestaciones del hablar en lengua tiene diferentes manifestaciones. Una es idiomas y otra es lengua angelical. Usted lo sabe eso, ¿verdad que sí? Son diferentes manifestaciones. Pero en esta ocasión se manifiesta en forma de idioma. Y cada una de esas personas dice: pero esta gente son común. Esta gente son gente sencilla del vulgo. ¿Y cómo que esta gente? Entonces el Espíritu de Dios, yo estoy seguro que lo que estaba era hablándole y ministrando a cada uno de manera particular. Es como usted en un país como este, caribeño, de Santo Domingo, que usted venga y encuentre una gente hablando cantonés, hablando chino cantonés, uno de los más difíciles. Y usted dice: pero vea que ¿cómo que esta persona está hablando chino? Ahora es fácil dominar cualquier idioma, pero en aquel tiempo donde no había ni siquiera mucha educación,
Escuchar a una persona hablando en otro idioma era algo totalmente difícil de ver. Y esta gente comenzaron a hablar cada uno en idioma diferente. Y Dios dándole mensaje a cada una de esa gente que venían de diferentes regiones. Y la Biblia dice que Dios produce un impacto. ¿Cuál fue el impacto? El Espíritu de Dios trae más de 3,000 personas a través de ese mensaje. ¿Qué participó ahí? El Espíritu de Dios de forma sobrenatural. La Biblia enseña que ese mismo Pedro, que aparentemente Pedro era pescador, un hombre sencillo, que lo que sabía era de negocio, aparentemente. Ahora Dios lo está usando de manera sobrenatural. Y había un cojo conocido. Todo el mundo conoce. En los barrios siempre hay un cojo, un ñato. Siempre en los barrios hay una persona que es identificado, sea por la situación física, sea por la situación que sea. Todo el mundo en los pueblos conoce a alguien. Y ese hombre era conocido como el cojo de la puerta del templo. Años y años viéndolo. Años y años viéndolo. Yo soy de lo que creo, opinión personal. Jesús no lo sanó para dejarle esa chiripita a Pedro. Alabado sea el nombre de Dios. Para que el nombre de Dios sea glorificado más adelante. Y ese cojo que era conocido, una figura pública, que todo el que lo veía por años lo vio ahí cantidad de veces. Y el que lo veía sabía y se estaba dando cuenta. Ese tipo no se está haciendo el cojo. Él está cojo de verdad. No inteligencia artificial, es cojo que está. Levántate y camina. Levántate y anda. Alabado sea el nombre de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Levántate y anda. Yo creo en los milagros, hermano. Yo creo en los milagros, hermano. Dios hace milagros todavía. Para Dios no hay nada imposible. Aleluya. Cuando Dios es que lo hace, no estamos titubeando de que vamos a ver si es, suéltalo o no lo suelta. No. Levántate y anda. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué dice la Biblia que pasó? ¿El cojo comenzó a qué? Ese era el cojo, el que estaba cojo. Usted es una gente que de repente Dios hace un milagro y le endereza los pies y está cojo. No es verdad que él va simplemente a caminar. No es verdad que él va a caminar nada más. El hombre comenzó, aleluya, a adorar a Dios. Porque a Dios se adora con libertad, aleluya. A Dios se adora de acuerdo al gozo que hay en tu vida. A Dios se adora de acuerdo a lo mansa, calla, de acuerdo a lo que Dios haya hecho contigo. A Dios se adora de acuerdo a como tú lo hayas conocido. A Dios se adora de acuerdo a la deuda que tenemos con Él. Alabado sea el nombre de Dios. A Dios se adora de acuerdo a la libertad que el Espíritu de Dios nos ha dado. Soltamos la ética. Soltamos el que dirán. Otro día yo estaba relajando con el día de la... No, hermano. Hablando ahora en serio. Si usted siente brinca, brinque. Si usted siente correr, corra. Aleluya. Cuando la presencia de Dios llegue es difícil resistirlo. Alabado Dios. Te digo por qué. Porque en el tiempo de Moisés la Biblia dice que el monte temblaba. El monte que de tierra, el monte que de piedra, alabado sea el nombre de Dios. Pero cuando la presencia de Dios llegó, el monte temblaba. ¿Cuánto más no va a temblar alguien cuando llega la presencia de Dios? ¿Tú crees que es fácil estar tranquilo cuando el Espíritu de Dios viene sobre la vida de nosotros? Hay que correr, hay que brincar. Yo entiendo a mucha gente que no tiene esto. Porque no es lo mismo ver un video de una gente montada en una montaña rusa que cuando tú te subes a la montaña rusa, aleluya. No es lo mismo. Usted un video de una gente montada en montaña rusa, usted lo ve tranquilo, hasta se ríe. Pero tú el que se monta en montaña rusa por primera vez, grita, se desespera, brinca, salta, se le cae esto, vomita, todo un sinnúmero de reacciones. Porque esa persona está, valga la redundancia, reaccionando ante una emoción, ante un impacto, ante algo que viene sobre su vida. Cualquier persona opina acerca de la gente cuando el Espíritu de Dios viene. Ahora usted sí sabe lo que siente. Usted sí sabe lo que está viniendo sobre su vida. Usted sí sabe lo que lo está moviendo, aleluya. Y aquel que ha conocido al Espíritu de Dios no está tranquilo si la presencia de Dios no está al lado suyo. No se siente bien si el Espíritu de Dios no lo toca. Alabado sea el nombre de Dios.
Lo primero que uno pregunta, ¿qué pasa, Señor? ¿Qué ha sucedido? Que tu presencia no está cerca de mí. ¿Por qué no lo siento? Y a su nombre. ¿Qué pasó con el cojo? El impacto del cojo produjo más de 5,000 personas que vinieron a los pies del Señor. La gloria y la honra sea para Dios. Pero esto no se queda así. Esto trajo una poderosa persecución. Porque de acuerdo a cómo Dios te use, así mismo va a ser la persecución. Alaba y glorifica el nombre de Dios. Tú eres una amenaza para el mundo de las tinieblas. Así mismo va a ser perseguido. Así mismo va a ser perseguida. Tú eres un levantamiento contra el diablo y los demonios. Así mismo va a ser perseguido. Gloria al nombre de Dios. La Biblia está llena de cobardes y hay cantidad de personas cobardes que con tal de que el enemigo no se me levante, yo prefiero mejor que Dios no me use, porque Dios me usa aunque el enemigo se levante, porque si el diablo se levanta, Jehová levantará bandera en contra de él. Shakaman Sorebaka Amaya. Tú ves gente que son tan cobardes que el Espíritu de Dios le dice, tú vas a pastorear, y ellos dicen, ¿cuál es la frase que dicen los evangélicos? Dios. Lo primero que no creen, dice yo. Y entonces después dicen una frase que cuando yo le escucho, yo digo, Dios, no le tome en cuenta eso. Eso es ignorancia. Dios me libre. Porque la carne, en su estado cómodo, se siente bien, sin problemas, sin persecución. Pero una de las cosas que tiene que tener el creyente en esta tierra es que van a venir batallas, levantamientos, situaciones y conflictos cuando tú portas al Espíritu de Dios. Hoy Pedro y Juan no cayeron presos. Y Pedro no quedó preso. Y no buscaron la forma de callarlo, de que no sigan hablando más en ese nombre. Aleluya. Y cuando estaban preparados, alabado sea el nombre de Jesús. Pedro preso. Y mientras en la cárcel tenían su idea de que ese hombre estaba ahí, aparece un ángel del Señor y lo saca. ¿Quién es que te saca a ti? ¿Quién te saca a ti de la cárcel? A ti te tranca el emperador. Pero el ángel va y te saca. Oye, el rey Darío te manda a meter en el pozo de los leones. Pero allá va el Señor y se mete contigo en el pozo. Óyeme, Nabucodonosor te manda a tirar en el fuego 7 veces más. Y allá va el Señor y se mete en el fuego contigo. Cuando yo analizo esto, al único que no se le puede fallar es el que mora y gobierna en los cielos y la tierra. Al Todopoderoso. De ese afán de quedarle bien a la gente, que tenemos demasiado maestro. Tenemos demasiado maestro. Tenemos demasiado debate. Sobran los debates. Tenemos gente hablando en hebreo. Tenemos gente hablando en arameo. Tenemos gente hablando en griego, aleluya, pero seco, muerto, sin la presencia de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Sin la presencia de Dios, déjame como Pedro, que nada más sepa pescar. Si me va a quitar algo y tengo que elegir algo, déjame como Pedro, que nada más sepa pescar. Pero que el Espíritu Santo me respalde. Alabado sea el nombre de Dios. Pero que el Espíritu de Dios esté acompañando mi vida. Gloria al nombre de Dios. No estoy diciendo que no debemos capacitarnos, ni tampoco estamos haciéndole una escultura y un reconocimiento a la ignorancia. No es eso lo que estoy haciendo. Pero que hay gente que lo único que tienen es conocimiento. Y a veces ni siquiera bíblico. Y hay una jactancia y hay como un orgullo. Y si es verdad que tú eres un maestro, vámonos a debatir en un duelo. Vamos a hacer un duelo, a ver. Y usted ve que dicen, prepárate que hay sangre. Así mismo que lo están. Prepárate que hay un sangre, hay debate. Porque hay gente en canales de YouTube que le conviene este tipo de cosas. El evangelio es para predicarlo.
El evangelio es para predicarlo y predicar a Cristo y a este crucificado. Pero no se puede predicar el evangelio sin el poder de Dios. No se puede predicar el evangelio con palabras vacías. No se puede predicar el evangelio sin tener una relación con el Altísimo. No se puede hablar de lo que tú no has conocido todavía. La ética humana está echando a un lado el poder de Dios. Me recuerdo en un testimonio que estaba escuchando una vez. Había un pastor en Rusia que tenía unos viejitos. Y él era el encargado de darle vuelta a esos viejitos. Y los viejitos, bueno, de manera sobrenatural gestionaron un local, creo que fue un teatro o algo así, para ellos comenzar a dar culto. Teatro que estaba, creo que ya estaba cerrado y todo. Ellos comenzaron a dar culto ahí. Y estaban preparando todo, pero necesitaban el permiso del alcalde de la ciudad. El alcalde era ateo. Ahí está el pastor preocupado. Ay, Dios mío. Y esta gente, ¿qué va a pasar? Y bueno, el culto está en su buena. Y invitaron al alcalde. Y tienen ese hombre allá. Y esa eminencia. Pero en una el Espíritu de Dios se ha derramado. Y ha agarrado uno de esos viejitos. Y el viejito ha comenzado a brincar. Y comenzó a brincar el viejito. Y el pastor turbado. Y Dios mío, este hombre ahora me va. ¿Sabe? El hombre está cuidando la ética. Pero el viejito ahora no comienza a brincar. Sino ahora el viejito comenzó a brincar sentado en la pierna del alcalde. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre comenzó a danzar en la pierna del alcalde. Aleluya. Y la presencia de Dios. Y el viejo arriba del alcalde. Gloria al nombre de Dios. Dice, ahí sí es verdad. Hasta aquí fue que llegamos. No nos van a dar el permiso. Aleluya. Qué bueno es Dios. Y lo único que el alcalde pidió fue que sentir lo que sentía cuando ese viejo le brincó. Cuando ese viejo estaba encima de él, así que ese viejo estaba moviéndose encima de él. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Qué era eso que ese viejo tenía? Que yo lo quiero. Gloria al nombre de Dios. La presencia de Dios. Tan pronto la gente entra en contacto con la presencia de Dios, nada es igual. Brincamos, danzamos, nos movemos, pero el poder de Dios es más de ahí. El poder de Dios es más de ahí. Hablamos en lengua, eso es de Dios. Género de lengua, dones. El poder de Dios es más de ahí todavía. El poder de Dios no está limitado. Quienes tenemos una mente limitada de que lo que Dios va a hacer es ahora y lo va a hacer en Jerusalén, somos nosotros. Pero cuando el Señor piensa en nosotros, piensa usarnos hasta lo último de la tierra. Lo que pasa es que cuando llegó el Espíritu de Dios y estaban en la persecución, Pedro, Juan y los apóstoles de aquel entonces le decían a Dios, danos de nuevo, dame de nuevo, danos a nosotros de nuevo. ¿Tú sabes lo que es de nuevo? La libertad de predicar la palabra, la libertad de que las almas vengan a Cristo, la libertad de que las personas entiendan el mensaje. Danos de nuevo porque nosotros no tenemos ese de nuevo, esa capacidad. Porque el que no ha tenido mucho estudio y mucho conocimiento, una de las primeras cosas que hace, donde hay mucha gente, trata de estar escondido. Ay, que no me den por la oportunidad ahora. Que ni me mencionen. A veces son hasta tímidos. La timidez llega hasta que llega el Espíritu Santo. Aleluya. Cuando llegó el poder de Dios, ahí estaba Pedro frente a esos altos mandatarios, a esos altos funcionarios de aquel entonces, diciéndole en su propia cara, aleluya. Es necesario, gloria a Dios, obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero eso no era que se lo mandó a decir, ni fue un mensaje de WhatsApp que le mandó. Era frente a frente ahí, que con decir esa palabra fácilmente podían mandarlo preso otra vez. Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Tenemos el compromiso de hablar de parte de Dios. Un evangélico callado, un evangélico que todavía no tiene libertad de hablarle de Cristo a otro,
el Espíritu de Dios por ahí todavía necesita, aleluya, volver de nuevo. Cuando el Espíritu de Dios está, usted habla con libertad, habla con denuedo, le habla de Cristo a la gente. Cuando el Espíritu de Dios está, usted siente dolor por los perdidos, alabado sea el nombre de Dios. Cuando el Espíritu de Dios está, las almas se salvan. Cuando el Espíritu de Dios está, hay sanidad, hay liberación. Cuando el Espíritu de Dios, Marasaya, la cadena se va. Cuando el Espíritu de Dios está, la depresión del diablo se va. Cuando el Espíritu de Dios te ama, la Masaya. Cuando el Espíritu de Dios está, yo no sé hacer tal cosa, y el Espíritu de Dios me enseña, aleluya, busca la forma, me alinea. Cuando el Espíritu de Dios llega, el estado de ánimo cambia, llega una seguridad, llega una certeza, porque que no eres tú ahora tú viniste en el poder del Espíritu. Y yo entiendo que cuando dice, y vino en el poder del Espíritu, que a ti te llevaron para un sitio, pero ahora como que te está cargando otro. A ti te está trayendo otro, Tú vienes revestido de esa autoridad de Dios. A mí me da pena alguna madre que se convirtieron en pelética. Y los hijos lo que están es locos por irse de la casa a veces. De que tenga 18 años y tenga dinero y esté trabajando, voy a buscar la forma de irme. Porque esa madre o esos padres están todos los días, telele, hablando lo mismo. Y para muchos muchachos, hasta llegar a la casa es un problema. Bueno, yo hablo desde mi experiencia. Uno mejor se quedaba por ahí dando vueltas en cualquier otra parte y no llegaba a su casa. Pero cuando usted, que le hable al muchacho, pero más le dice mal el Espíritu de Dios, troncha todos planes que el enemigo tenga con mis hijos. Troncha toda obra de la tiniebla en contra de mis hijos. Todo lo que esté tramando que yo no lo sepa. Todo lo que esté oculto. Que pueda ser de desagrado a ti, Señor. Que pueda ser de ofensa a ti. Quebrántalo. Turba los planes de los demonios. Yo conozco una madre que cada vez que el hijo iba a bregar con negocios de discoteca y siempre eso era un negocio que le gustaba, ella siempre estaba ahí diciendo, Jehová, turba esos planes. Turba los planes del enemigo. Mira que al hijo mío le gusta eso, pero yo te pido que... Y siempre pasaba algo. El caso es que el hombre nunca pudo dar con eso. Y yo soy testigo de eso. Negocio. Que me van a dejar tal negocio. Siempre un negocio de corrupción. Porque eso era lo que le llamaba la atención. Ahí era el que entendía que estaba el dinero. Y ella diciendo, mentira del diablo. Mi hijo no va a estar bregando en la madrugada. Mi hijo no va a estar bregando con borrachos. Mi hijo, yo no me diste a mi hijo para estar siendo centinela de borracho. Mentira del diablo. Y él tenía sus planes. Margarita, él tenía sus planes. Pero Dios le turbaba los planes. Tenemos que depender del Espíritu Santo. Y tratar de estar más tranquilos. Porque a veces nosotros perdemos la paciencia, nos desesperamos. ¿Usted sabe por qué? Porque nuestra mente está limitada. Porque nosotros estamos esperando que el Señor haga algo y lo haga en Israel. Pero acuérdense que el proyecto de Dios es hasta lo último de la tierra. 2000 años después. Y todavía el proyecto de Dios prevalece. Nosotros somos su proyecto. Mírenos aquí, alabado sea el nombre de Dios. Cómo el Señor le explica a los discípulos que iba a pasar algo así. Hay cosas que Dios no te la va a explicar a ti, pero Él la va a hacer. Porque quedan demasiado grandes para nuestro entendimiento y nuestra capacidad. Necesitamos apelar a su presencia. El poder de Dios no es para lucirse. El poder de Dios no es para medirse. Que Dios usa a fulano más que a fulanito. Eso lo hacen los hombres. Y eso es de la carne. El poder de Dios no es para saber que fulano tiene una revelación más profunda que fulanito. ¿Quién le ha dicho a usted? Eso lo hacen en el mundo. El poder de Dios es para predicar a Cristo. Dice la Biblia, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí. Y me ha enviado a libertar a los cautivos, a dar vista a los ciegos, a los presos, apertura de la cárcel, a proclamar el año de salvación, de bendición. El Espíritu de Dios viene sobre nuestra vida para bendecir a otros y para que otros conozcan a Jesús. Fuera de eso,
Si no nos interesamos por los perdidos, vamos a tener poca participación del Espíritu de Dios sobre nosotros. Porque yo le dije a usted que los discípulos cuando estaban orando decían, danos de nuevo. Cuando Pablo está en la cárcel preso, que está adorando junto a su compañero, están adorando en la cárcel, en el cepo ahí, en la cárcel, lo profundo de más adentro. El lugar donde estaban tembló, dice la palabra. Pero tan pronto tiembla el lugar, lo primero que produce es salvación. ¿Cuántos lo saben? Produce salvación, ¿por qué? Porque los que estaban allí presos, más el mismo carcelero, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Inmediatamente. Ese temblor lo primero que produce es salvación. Dios quiere producir un mover, pero en una iglesia que le interesa la salvación de los demás. No tiene sentido reunirse solamente para gozarlo entre nosotros. Y yo he visto y vengo analizando hace un tiempo, las iglesias cristianas, sobre todo, aún antes de la misma pandemia, caímos en unos programas y en unos sistemas que solamente era para alimentarnos nosotros mismos. Congreso, campaña, concierto y un sinnúmero de cosas que son de beneficio. Pero la prioridad de Dios es el cautivo. La prioridad de Dios es la vida atada. La prioridad de Dios es el que está viviendo sin fe y sin esperanza. La prioridad de Dios es el que está, aleluya, subyugado por las tinieblas. Y el Señor anda buscando gente que estén dispuestos a ocultarse para que el Espíritu de Dios pueda venir sobre ellos para ser usado como Dios quiere. Ocultarse. Oiga todo esto. Ocultarse. Entender lo que Dios quiere contigo. Guardarte. Buscar a Dios. Comenzar a buscar las almas. Y enfrentar lo que viene cuando tú le quitas al diablo a una persona que está cautiva por 30 años. Una persona que estaba como el cojo que estaba frente a la puerta. Todos esos años cautivos, todos esos años en una situación postrado. Cuánta gente postrada, cuánta gente atado por los demonios, cuánta gente. Y cuando viene una persona llena del Espíritu de Dios y le dice, sé libre, alabado sea el nombre de Jesús. Óyeme, sé libre, sé sano, gloria al nombre de Dios. Recibe liberación en el nombre de Jesús. Y ahora esta persona está adorando. Si estaba triste, ahora está adorando. Si tenía pensamientos depresivos, ahora es libre para adorar a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Si iba a atentar contra su propia vida, ahora tiene un nuevo deseo de vida. Gloria al nombre de Dios. Porque el que el Hijo de Dios libertare, será verdaderamente libre. Sin el poder no funciona nada. Sin el poder no se expande la iglesia. Sin el poder no hay desarrollo. Si el poder de Dios no participa con nosotros, no hay manera de que Dios se glorifique y se extienda. Nosotros somos el instrumento de Dios, pero no podemos ser cántaro vacío, no podemos ser tinaja vacía. Tenemos que tener agua para darle agua al sediento. Tenemos que tener comida para darle sustento, aleluya, a aquel que está hambriento. Gloria al nombre de Dios. Tenemos que tener, aleluya, el material de Dios para curar las heridas de aquel que el diablo le ha herido. Bendito sea el nombre de Dios. Necesitamos volver a Dios. A veces hay gente que se sienten estancados. Termino con esto. Hay gente que se sienten estancados espiritualmente. ¿Y por qué que tú no me visitas? Y a veces tienen, por decirlo así, utilizando quizá una expresión humana, tienen una relación con Dios como lo necesario. Lo necesario. Pero dice, pero yo te busco y no te siento. ¿Qué es lo que pasa? No, lo que pasa es que para Dios añadirte más, tú tienes que estar haciendo algo para el cual Él te añade más. Entonces tú quieres más de Dios. Tú quieres que Dios te bendiga, que Dios te llene. ¿Pero para qué? Porque el Espíritu de Dios viene para cumplir una función, como dije.
Tú y yo somos el instrumento de Dios en su mano. Hay más que moverse. Hay más que... Hay gente que se quedaron nada más y ya. Hay otro que en la presencia de Dios y ya. Otro brincan de aquí a allá. Todo eso es de Dios. Brincar, moverse, correr de aquí para allá. Pero contamos con un recurso demasiado grande que no estamos aprovechando. Contamos con un Dios demasiado poderoso que no lo estamos solicitando. Contamos con algo sobrenatural que está puesto a nuestra disposición. Ojalá usted me pueda entender lo que estoy diciendo. Más que cualquier manifestación, más que hablar un poco de lengua, más que sentir la presencia de Dios, necesitamos avanzar y pedirle a Dios, dame más. Pero dame lo puro tuyo, dame lo completo tuyo. Dame, aleluya, lo que tú tienes para mi vida, lo que tú has diseñado para mí. Y dentro de esa oración hay que decirle a Dios, si hay algo en mi forma de vida que impide que lo entero, porque si Dios tiene que darte lo menudeado, si Dios lo tiene entero para ti, tiene que darte lo menudeado, es por algo. Señor, lo entero que tú tienes, lo completo que tú tienes para mí conforme a tu diseño, yo quiero que tú lo pongas. Ojalá me pueda entender lo que estoy diciendo. Que tú cumplas tu propósito y tu plan en mi vida conforme a tu voluntad. Y que yo no sea el obstáculo para que tu gloria y tu presencia descienda sobre mi vida. Dependemos del poder. Y dependemos de su presencia. Te invitamos a nuestra iglesia. Suscríbete a nuestro canal de YouTube. Visítanos.